Está en la primera página recién. En la primera, espera. A ver, ¿qué es lo que ve la filosofía racionalismo, verdad? Sí, A ver, un segundito. Y ahora, en el mismo. Tenés en que el darle mismo. luego en la lupita ahí abajito para presentar. Mm, Ok, bueno. Ahí cambió al cuarto, por ahí. Sí, bueno, ténganme paciencia como siempre. Me cuesta bastante. A ver, a ver. ¿Ahí cambia o no? Queda en el mismo. A ver, ahí lo pueden ver. Ahí sí, profe. Ahí sí Ahí, se ve. o sea, se mueven las diapositivas. Sí se mueven. Ok, bueno. La semana pasada habíamos iniciado el racionalismo con Descartes. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y el máximo representante del racionalismo. Entonces, en nuestro programa tenemos también otro racionalista, eh, quien es Leibniz, ¿verdad? Entiendo yo que en uno de los materiales que ustedes tienen, me comentaron que no lo tienen desarrollado a este filósofo, pero lo que está acá en la diapositiva y también lo que había compartido yo en el grupo, está todo lo que deberíamos de ver de él, ¿verdad? Entonces, él es alemán. Creo que solamente la pequeña introducción a su teoría habíamos visto el martes pasado, entonces es como que iniciamos nuevamente, ¿verdad? Él es considerado el primer gran sistemático alemán y sus obras tienen que ver más que nada con su ontología. Su obra así máxima es la monadología y la teodicea, ¿verdad? Entonces, haciendo un recuento o rememorando un poco lo que vimos en Descartes, habíamos visto que Descartes, en cuanto a su concepción ontológica, él cree o considera que la realidad está constituida por tres tipos de sustancias, ¿verdad? O res, ¿verdad? La sustancia infinita que sería Dios, la sustancia extensa y la sustancia pensante o la res cogita, ¿verdad? Y que el ser humano está constituido por, por ambas sustancias principalmente, ¿verdad? Que sería la res pensante y la res extensa. Pero bueno, Leibniz, tratando de dar otra explicación acerca de cómo se constituye la realidad de alguna manera, él considera que la realidad para él está constituida en una sustancia llamada mónadas, ¿verdad? Entonces, nuestro material dice que en el centro de la concepción ontológica, cuando hablamos de ontología, hablamos de la constitución de la realidad. De Leibniz se encuentra el concepto de sustancia, dice, y la sustancia, él, haciendo otra vez acotación, no lo entiende como una sustancia infinita, una sustancia pensante, sino él entiende por sustancia aquella realidad espiritual que existe en sí y posee en sí de modo pleno toda su realidad, dice. Y a esto Leibniz le denomina, a la sustancia la denomina monas, que viene del griego monas y que quiere decir unidad.
Dice, según su opinión, la naturaleza esencial de la mónada consiste en fuerza y actividad. Es un tanto complicado entender a Leibniz porque también él no dejó mucha explicación o sus explicaciones sobre las mónadas son muy abstractas, ¿verdad? Hay estudiosos de él que dan cierta opinión sobre qué se podría entender por lo que él quiere decir con las mónadas, pero nosotros básicamente lo que debemos de saber es que mónadas es una teoría de Leibniz que nos da a entender la realidad o la concepción ontológica que no tiene nada que ver con Descartes. Y también debemos relacionar siempre que es una fuerza o una actividad. Y estas mónadas tienen características que también debemos de alguna manera, llámese memorizarlos o incorporarlos, ¿verdad? Una de estas características es que es incorpórea. A veces esto suele salir así como citas en los exámenes, de repente marcar cuáles son las características, ¿verdad? Y famoso, entre una de las características, una no tiene nada que ver con las monadas, ¿verdad? Entonces, memorizar es incorpórea, es decir, carecen de extensión, por lo tanto no tienen una figura externa. Podríamos más o menos relacionar o hacer analogía como que las monadas son como una especie de átomos, llámese metafísicos, átomos que no podemos ver, pero que explican de alguna manera la realidad. Entonces, una de las características de las monadas es que es incorpórea. Dice que no nacen ni mueren, es una de las características, entonces solo pueden surgir por creación y desaparecer por aniquilación. O sea, ya con esta característica de alguna manera da a entender que existe un creador, ¿verdad? Estos filósofos, si bien tratan de salir o de no seguir tanto la práctica de la escolástica, es como que no pueden deshacerse de esa idea de un creador, es como que siempre están adscritos a la religión, ¿verdad? Y de hecho que, que tratan como que de encuadrar toda su teoría no saliendo tanto de este esquema, ¿verdad? A excepción ya de otros filósofos que vamos a ir viendo. Pero bueno, él cree que las monadas entonces no nacen ni mueren y solamente se dan por creación y desaparecen por aniquilación. Son individuales, cada mónada posee sus características propias y ninguna mónada es idéntica a otra. De hecho que eh, él no dice mónadas, sino mónadas, o sea, es como que la realidad está constituida por diferentes átomos, por decirlo así, y todas son diferentes, ninguna es idéntica a otra. Dice cada mónada es absolutamente independiente, ninguna mónada se relaciona con las otras mónadas ni con el mundo exterior. Es como que cada uno trabaja individualmente, no están relacionadas entre ellas mismas ni con el mundo exterior, pero después él, más adelante, vamos a ir viendo, es como que él va a explicar cómo esta realidad en su conjunto actúa, por decirlo así. Cómo estas mónadas que no están conectadas sincronizan de alguna manera, ¿verdad? Bueno, y otra de las características a tener en cuenta son las mónadas se encuentran sometidas a constantes cambios, dice. Porque, bueno, la realidad de alguna manera también es cambiante, ¿verdad? Las mónadas poseen apeticiones y deseos que constantemente las incitan a pasar de un estado a otro. O sea que de alguna manera no es algo, por decirlo así, que no está sujeto a cambios, eh, que no es algo inmutable, por decirlo así, ¿verdad? Y cada mónada es como un gran espejo en el que se refleja el universo entero. Es decir, en el interior de cada mónada se encuentra reflejada toda la realidad según un determinado punto de vista. Estas características son como bastante complicadas de hacerlo patente, por decirlo así, porque no podemos como bajar a algo sustancial de la realidad y decir las monadas es como este papel, por ejemplo, porque en realidad es algo que está como mucho más allá de la realidad o de lo que podamos ver, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, simplemente vincular a Leibniz con esta teoría, que la realidad la constituye, o toda la sustancia para él son mónadas, y estas características, ¿verdad?
También como Leibniz es racionalista, entonces él también va a estar acorde o va a adoptar la idea del innatismo. Entonces Leibniz defiende la posición innatista, dice, al sostener que todo conocimiento procede del mundo interior del sujeto. Es decir, la mente humana, por su propia naturaleza, posee en sí misma determinados principios a partir de los cuales puede conocer. Es decir, que no, nosotros para conocer no nos remitimos a las cuestiones externas o a la experiencia, como sí lo van a creer otros filósofos, sino que el racionalismo siempre va a defender el innatismo, es decir, las ideas ya están en nuestra mente de alguna manera, ¿verdad? Entonces, no somos seres que, para el racionalismo obviamente, o para los filósofos racionalistas, no somos seres que vamos adoptando o entendiendo la realidad conforme a la experiencia. Para ello, todo ya está dentro de nuestra cabeza. A eso se le llama innatismo. Entonces se dice que estos principios son innatos porque ya vienen con nosotros desde que nacemos. Son innatos porque la razón, partiendo de sí misma, de sus propios principios y sin recibir contenidos algunos de la experiencia, en virtud de su propia naturaleza, posee la capacidad para llevar a cabo sus conocimientos. O sea, nosotros ya tenemos incorporado de alguna manera el chip para conocer y para entender la realidad, y todo lo que nos proporciona los sentidos no, es como que no tiene ninguna o no afecta nuestra capacidad de alguna manera. Entonces el Profe, racionalismo, sí, es similar a lo que Platón le llamó reminiscencia. sí, exactamente. De alguna manera, si bien estos términos, racionalismo, empirismo, nace recién en la época moderna, ya tiene eh, como una especie de herencia, por decirlo así. Ciertamente, si bien no se puede afirmar así tal cual, pero ciertamente Platón, de alguna manera, es como que también afirma que nosotros venimos de ese mundo de las ideas. Entonces, es como que eso, las ideas ya están en nuestra cabeza o están tipo al alcance nuestro, y cuando hacemos reminiscencia, cuando recordamos, estamos accediendo a esas ideas que ya están en ese mundo, y de alguna manera nosotros también vinimos de ese mundo según Platón. Es así mismo como mencionas. Entonces, muy buen punto, está muy bien relacionado. Ciertamente no se puede afirmar así tal cual que Platón fue, por decirlo así, eh, racionalista, ¿verdad? Pero sí él da las bases acerca de, de pensar que nosotros ya venimos con todas nuestras ideas y que vamos de alguna manera, no sé, desarrollando, pero que los sentidos no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero De sí, hecho, sí, el maestro de Platón, Sócrates, ya habló del innatismo. sí, así mismo. Y él inaugura de alguna manera eso que llamamos concepto universal. Es como que él sale un poco ya del esquema de los anteriores pensadores y habla acerca del concepto. Y el alumno que fue Platón es como que va desarrollando un poco más esa idea. Pero es así, se trata de ese mismo innatismo o de esa concepción de que nosotros ya al nacer tenemos incorporado todo ese conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, entonces también Leibniz cree que la razón, que el conocimiento es innato, ya está incorporado dentro de nuestro raciocinio, ¿verdad? Y una de las teorías fundamentales de Leibniz es la armonía preestablecida. Está un poco en nuestro material lo que yo les dejo, ¿verdad? Dice, como las monas carecen de puertas y ventanas, es decir, son cerradas en sí mismas, era una de las características justamente que no están tipo unidas unas a otras, sino que cada una es individual y hace su trabajo así por sí sola, ¿verdad? Dice, no les permite tener comunicación con el mundo exterior, o lo que es lo mismo, las monas no pueden relacionarse entre sí ni con el mundo exterior, ni entre ellas mismas ni con el mundo exterior. Parece que resulta imposible, dice, toda comunicación entre ellas.
Pero si cada mónada es una unidad sellada, encerrada en sí misma, sin comunicación con ninguna otra realidad que no fuera ella misma, entonces, ¿cómo se explica el conocimiento? Esto lo expresa el profesor Miguel Ángel, el que compiló las obras, o sea, el libro del cursillo que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces él dice cómo se explica el conocimiento, cómo es posible que cada mona refleje en sí la totalidad del universo. En virtud de qué propiedad o mecanismo pueden las monas conocer los estados y afecciones de las otras monas. Dice, según Leibniz, las sustancias simples o monas se encuentran en concordancia entre sí mediante la armonía preestablecida. A ver si leemos un poquito más y después les explico. Bueno, según esta teoría, Leibniz sostiene que Dios, en el momento de la creación, creó todas las monas de tal modo que las puso de acuerdo entre sí. Y de esta manera cada mona, a partir de sus propios principios, cobrando conciencia según su capacidad, percepciones y apercepciones de los diversos acontecimientos que tienen lugar en la realidad y en las otras monas, puede conocer los objetos del universo. Dice Leibniz, nos da como ejemplo la imagen de los relojes. Las distintas monas serían como relojes perfectos, puesto en hora por un relojero también perfecto, de tal forma que si sin ningún tipo de relaciones entre sí, cada reloj en perfecta armonía con los demás marca la hora exacta. ¿Qué es lo que quiere decir esto de armonía preestablecida teniendo en cuenta esta lectura? Como habíamos dicho, las monas no carecen de puertas y ventanas, o no tienen puertas y ventanas. Increíblemente tienen que acordarse de esa palabra, porque hay veces que eso sale como una de las características. Cada una está encerrada en sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos, por decirlo así, que yo que de alguna manera estoy constituida también por mónadas? ¿Cómo es que eh, como ella no habla de res pensante ni res extensa, sino que todo es mónadas, entonces, ¿cómo es que, por decirlo así, yo quiero levantar la mano y cómo es que mi raciocinio me ordena a levantar la mano y yo puedo levantar la mano? Descartes diría que por medio, a través de la unión de estas dos res y que se unen con la glándula pineal y ahí se conectan de alguna manera, ¿verdad? Pero para Leibniz dice que hay una armonía preestablecida, o sea, no hay ninguna conexión entre una y otra, sino que todo esto ya está preestablecido, o sea, que si yo pienso que quiero levantar mi mano y levanto la mano es porque ya alguien ya configuró esto de alguna manera, o sea, ya hay una armonía preestablecida. Todo lo que sucede o todo lo que las acciones que hacemos, tanto pensamiento como acciones de la realidad, por decirlo así, porque vuelvo a recalcar, para él no existe eso de res pensante y res extensa, perdón, sino todo es mónadas. Entonces, ¿cómo se entiende que esta acción yo lo pueda realizar o sentir este dolor que me produce, no sé, al golpearme la mano, etcétera, a través de una armonía preestablecida? Todo está preestablecido de alguna manera, ¿verdad? El hecho de que hoy estemos acá, esto ya está todo preestablecido para Leibniz, ¿verdad? No hay una unión entre ambas, por decirlo así, sustancias, hablando de Descartes, sino que todo esto ya está preestablecido. Todas las monas saben qué tienen que hacer en el momento que tienen que hacer, por decirlo así, ¿verdad? Perfecto. Eso, sí, Esto sería más o menos lo que en teología se llama la predestinación. sí, de alguna manera sí. Si bien yo entiendo que él es como que no quiere caer en eso, pero al final cae en eso. Es eso, realmente sí, es como una especie de predestinación, por eso se llama armonía preestablecida, o sea, estamos ya sincronizados como los relojitos del que habla como ejemplo el profesor, ¿verdad? Estamos ya somos como relojitos ya totalmente coordinados, sincronizados, y sí, se entiende como una predestinación realmente, ¿verdad? Pero tomen siempre la palabra que toma el filósofo, armonía preestablecida, ¿verdad? Pero en realidad sí es predestinación, o sea, ya para él es como que ya hay un destino de todas las cosas. De hecho, que luego él va a hablar de otra teoría y también de esas frases, sí, se van a tener que reacordar y vincular al filósofo porque suele ser, por lo menos en los años que yo recuerdo, suele ser un poco tema de examen, ¿verdad? Pero quedémonos con esto, ¿verdad?
para él no existe una glándula pineal que une una res con otra, porque esas res no existen, todo es mónadas. Entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo sentimos esta realidad? A través de la armonía preestablecida, que es así como mencionaba, sería como una especie de predestinación. Sí, profe, yo pregunto simplemente para relacionar los conceptos, Esa, comparar sí, y sí. Y sí, me parece tratar súper. de entender un poco. Sí, exactamente. De repente relacionar con lo que ya tenemos es un buen punto. Realmente él cae al final como una especie de predestinación, aunque él no lo llame de esa manera, él simplemente lo llama armonía preestablecida, pero sí, claro que lo preestablecido ya es como una especie de destino, ¿verdad? O sea, hoy estamos conectados según Leibniz por una especie de armonía preestablecida, pero también podemos llamarle destino, por supuesto. Me parece bastante interesante que lo relaciones porque así es como queda más fácil para no complicarnos con cuestiones así que de repente nos va a costar un poquito por el tiempo, con el tiempo más que nada, que corto que tenemos, ¿verdad? De entender, pero sí, sería así tal cual, como una especie de predestinación. Se relaciona exactamente con eso. Bueno, esto es en cuanto a la armonía preestablecida, una de las teorías de Leibniz. Él también habla sobre verdades de razón y verdades de hecho. Dice en relación con los contenidos cognitivos a los que puede arribar el conocimiento humano, Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho. Dice, las verdades de razón son verdades necesarias, son eternas, inmutables, evidentes, son a priori. De toda experiencia y su contrario es imposible, dice. Es decir, son verdades fundadas en juicios siempre verdaderos y su contrario siempre va a ser falso. Esta parte de contrario, cuando lleguemos a la última unidad que es lógica, vamos a entender, o sea, esta cuestión de que su contrario es falso tiene que ver con la lógica. No quiero detenerme en esto, porque en primer lugar no tengo una idea, o sea, no tengo un ejemplo así en la mente ahora mismo. Lo que tenemos que entender con las verdades de razón es, por decirlo así, ¿verdad? Que cuando yo digo esto es esto, entonces su contrario siempre va a ser falso. Y son verdades inmutables y evidentes. Por ejemplo, las verdades matemáticas. De hecho, que ahí después del punto dice, las verdades de razón son propias de las ciencias exactas, es decir, de las matemáticas. Y también no olviden que los grandes representantes del racionalismo fueron grandes matemáticos y manifestaron una preferencia por el método lógico matemático. También es importante recordar que, que la concepción o la forma de razonar de estos pensadores siempre eh, tiene que ver un poco con eso del método lógico matemático, por más de que así tal cual no se exprese por fuera, es como que ellos siempre buscan una verdad basada en ese proceso, en ese método lógico matemático. Entonces, son dos verdades, las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón son aquellas, como había mencionado, las eternas, las que no cambian, las que son a priori, como las matemáticas, ¿verdad? Y también estamos en verdades de razón. Estas verdades de razón de Leibniz se identifican con las ideas innatas de Descartes, dice. Dice, el producto de ambas son verdades a priori, o sea, ya están en nuestra mente, no lo sacamos de la experiencia, son universales, absolutas y necesarias. Ejemplos de verdades de razón son la suma del cuadrado de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, o la suma de números positivos da un resultado positivo, o todo número es divisible por la unidad o por sí mismo. Dice, estos juicios no están en la experiencia, por lo tanto no necesitan de la experiencia para establecer su certeza. Y luego vuelve a acotar, ¿quién vio alguna vez una tangente o una raíz cuadrada o un número primo en la realidad, verdad? Si no, son cuestiones a priori. Estos juicios son siempre verdaderos y su contrario es imposible. A estos juicios se los conoce también como analíticos o juicios a priori. Entonces, esta nueva palabra hay que incorporar. Juicios analíticos o juicios a priori son lo mismo. Cuando entremos en Kant vamos a ver un poco, o vamos a familiarizarnos más con esta palabra, los juicios analíticos.
Pero bueno, nosotros memorizamos o que vemos que verdades de razón es igual a juicio a priori o juicios analíticos. Dice, porque son verdades que no son extraídas de la experiencia. Todas las verdades matemáticas se fundan en juicios analíticos, o lo que es lo mismo, en verdades de razón en el lenguaje de Leibniz. Entonces, verdades de razón son juicios analíticos o juicios a priori. Luego están las verdades de hecho. Dice, en cambio, son contingentes, o sea, pueden cambiar, pueden ser o no ser, son particulares, son temporales y por lo tanto su contrario también resulta posible. Es decir, puede ser falso. Son verdades extraídas de la experiencia. Dice, por ejemplo, si afirmo que Pedro tiene una moto, estoy sosteniendo una verdad de hecho. Porque hoy Pedro tiene una moto, es verdad, dice, pero mañana puede no tenerlo. Ya resulta falso afirmar que Pedro tenga una moto. Es decir, esta proposición es susceptible de ser verdadera o falsa según que efectivamente Pedro haya perdido, vendido o regalado la moto. Y también a este tipo de verdades se las conocen también como sintéticas o racionamiento a posteriori. Entonces, relacionar Leibniz cree que existen dos verdades, las verdades de razón, que también la podemos afirmar que son juicios analíticos o juicios a priori, y las verdades de hecho, que son a posteriori y que son juicios sintéticos o razonamiento sintético. Creo que el ejemplo me parece que está bastante claro, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda. Bueno, entonces pasamos a la existencia del mal según Leibniz. Dice Leibniz distingue tres clases de males, a saber, el mal metafísico, el mal físico y el mal moral. Dice, el mal metafísico consiste en la limitación inherente a toda criatura. Todo lo que no es Dios es finito. O sea, yo no soy Dios, esa planta no es Dios, esta mesa no es Dios, entonces es finito. Y por ende limitado en su ser y en su obrar. Entonces, existe un mal metafísico y este mal obviamente no le alcanzaría a Dios, ¿verdad? Porque Dios sí tiene todas las perfecciones. Después está un mal físico, consiste en los sufrimientos, enfermedades, carencias y monstruosidades existentes en el mundo. Leibniz minimiza esta clase de males, dice, indicando por una parte que el mal no posee una realidad positiva, sino que consiste en una privación, en una falta o carencia de entidad o de bien. Dice aquí Leibniz se identifica con la concepción de San Agustín, quien también consideraba el mal como una privación, como una falta, es decir, como algo que le falta al bien para que sea bien. O sea, el Profe, mal físico en sí, sí. tengo una preguntita. Ujú, Cuando leemos en filosofía la palabra positiva o positivo, ¿a qué se refiere ujú. específicamente? Bueno, el positivo se puede referir a dos maneras, ¿verdad? Positivo en sentido científico o en sentido de un hecho de la realidad. De hecho, que hay una corriente en filosofía llamada positivista que no tiene nada que ver con el optimismo, sino más bien con el cientificismo. Cuando acá dice no posee una realidad positiva, se refiere en realidad a una realidad concreta en el hecho o en la realidad misma. En ese sentido está hablando, no en el sentido de ser optimista o pesimista. Creo que a ver un poco, en nuestro programa, si no me equivoco, a Augusto Conte, vamos a tener que estudiarlo y él es el máximo representante del positivismo. Bueno, no sé si por ahí respondí tu pregunta o la compliqué más. Bueno, entonces seguimos. El mal físico
relacionado un poco al mal o la concepción del mal que tiene San Agustín. Y el mal moral, dice, consiste en obrar de modo incorrecto y en no cumplir con nuestras obligaciones, dice. Este mal es fruto de una perfección propia de las criaturas. Dice su voluntad libre y por lo tanto solo estas son responsables de dicho mal. En todo caso, Leibniz se esfuerza por poner de relieve que en el universo existen mucho más bien que mal, y sin duda vivimos en el mejor de los mundos posible. Esta frase es una frase típica de los exámenes. La afirmación de que vivimos en el mejor de los mundos posibles es de Leibniz. O sea, él considera que el mal moral viene ciertamente de las criaturas, pero, pero nosotros, por decirlo así, fuimos creados de esa manera, con una voluntad libre. Por eso habla a través de perfección. Y lo vamos a relacionar con esta afirmación que él dice, ¿verdad? Que vivimos en el mejor de los mundos posibles, al fin y al cabo, Profe, ¿verdad? Sí, sí, hace rato no te puedo responder. Gracias por la, la respuesta del tema del positivismo, ¿verdad? ujú, Porque en nuestro examen que nos había enviado la última vez, ujú, salió esa palabra y me confundió un sí, poco. El tema de sí, las características positivas más importantes de los sofistas, por ejemplo, ¿verdad? sí, sí, Características positivas. Ese sí, me dejó un poco así pensando. sí, está bien y me parece muy interesante que traigas a colación esta palabra porque ciertamente cuando lo puse en el examen pude haber realmente buscado otro sinónimo, porque en realidad era como algo más optimista en realidad hay, o qué es lo que se puede rescatar de ellos, porque eh, como bien sabemos la tradición nos heredó un poco todo lo malo de los sofistas, ¿verdad? Ciertamente ellos, por decirlo así, utilizaron la retórica y la dialéctica, pero ya otros filósofos también lo utilizaron, solamente que ellos, la forma en que lo utilizaban era para beneficio o para no buscar, o sea, el fin no era buscar la verdad. Entonces, sobre todo, o sea, una de las características, por decirlo así, positivas en términos de beneficiosa de los sofistas fue que ellos nos heredaron de alguna manera la tradición de la pedagogía. No sé si Ah, hay por algunos eso, test. Sí, por eso, profe, quería diferenciar entre el positivismo optimista o el sí, positivismo científico, digamos. sí, exactamente. Sí, la verdad que vi algunas respuestas y también, de hecho, que después de que haya ya lanzado el cuestionario, me di cuenta que algunas cosas podía haber cambiado, pero dije, bueno, dejémoslo así, ¿verdad? Porque también, lastimosamente, nosotros no sabemos quién va a hacer el examen y puede haber esas confusiones. Honestamente, a veces también el profesor se equivoca en algunas palabras y después reclamar un punto, 2 puntos ya cuesta mucho, ¿verdad? Pero sí, eh, por lo menos volviendo un poco al ejercitario eh, y retomando el tema de los sofistas, lo más importante que nosotros tenemos que saber, ellos dejaron un legado a la tradición o a lo que sea el sistema educativo. Y es lo que hasta ahora es lo que más se reconoce en realidad, ¿verdad? Después el hecho de que ellos hayan utilizado la retórica, era siempre por una cuestión más utilitaria y no por una especie de búsqueda de la verdad. Y también otros filósofos también utilizaron la retórica y la dialéctica. Entonces no podemos atribuir que eso fue tipo lo más esplendoroso que ellos dejaron, ¿verdad? Pero sí ellos dejaron su legado en la cuestión de la pedagogía, ¿verdad? Entonces, me parece bastante interesante que traigas a colación eso, ¿verdad? Pero sí, el positivismo, o sea, cuando digo positivo o cuando digo característica positiva, eh, en ese ítem en particular era acerca del legado, llámese, que contribuyó u optimista, ¿verdad? No del positivismo Ah, ya. cientificista. Ahora sí ya entendí. Bueno.
Gracias, Ok, profe. Y con ok. relación, profe, a esta frase del mejor de los mundos posibles, Ujú, recuerdo que María Arouet, Voltaire, había volte- hecho Cá- Cándido o el optimismo, ujú. referencia a esta frase. Y siempre le tiraba palos a Leibniz. A Leibniz, exactamente. Porque bueno, es como que él parecía que no vivía la realidad, ¿verdad? Nunca de hecho leí esa obra, lo tengo por acá, ¿verdad? Voltaire, pero sí entiendo que está bastante cargado de ironías y es como que una crítica justamente a eso que entiendo que Voltaire, no sé si era contemporáneo o nada más del otro siglo, ¿verdad? Pero sí. Voltaire nació en el 1694 y murió en Ujú. el 1778. O sea, no sé si era contemporáneo de Leibniz A ver, un poco tenemos acá que Leibniz, porque yo soy muy mala con anterior. los números. Sí, sí, fue muy anterior. Pero sí, y de alguna manera quedó bastante su legado. O sea, en parte fue contemporáneo también. Sí, creería que sí. De hecho, que las obras de Leibniz, la monadología, se publicó posterior a su muerte, muy posterior a su muerte en realidad, ¿verdad? Y es como que de alguna manera dejó su vestigio y muchos se tomaron a favor de él y otros en contra, ¿verdad? Pero bueno, Y dice, profe, sí, Voltaire se burlaba así, cortito nomás, se burlaba sí, mucho porque eh, estaba Cándido, ujú, eh, recorrió el mundo buscando a su amante Cunegunda ujú, y pasó peripecias, desventuras, tremendas, muertes familiares, o sea, muchas angustias, ¿verdad?, por el mundo. ujú, Y siempre le decía a su filósofo Pangloss que ujú. no se preocupara, que esté tranquilo, que estaban en el mejor de los mundos posibles, Sí, en referencia a esa frase. a esa frase, sí. Entonces yo creo que con más razón vas a poder eh, relacionar esa frase con Leibniz y sobre todo con lo que él de alguna manera quiso explicar, ¿verdad? Bueno, referente a justamente el mejor de los mundos posibles, dice Leibniz considera que vivimos en el mejor de los mundos posibles y la justifica basándose en el principio de razón suficiente, en la suprema sabiduría divina y en el principio de composibilidad o principio de los mejores. En resumen, lo que Leibniz sostiene es que nuestro universo es semejante a un inmenso sistema del cual cada persona, desde su particular punto de vista, únicamente es capaz de captar algunos detalles. O sea, es como que nosotros no entendemos el mundo. Por eso es como que vemos mucho malo, o es como que todo lo vemos de forma, o sea, mucho pesimismo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo juzgar sobre su completo significado y valor cuando nosotros solo captamos una parte muy ínfima de la realidad total? La respuesta correcta solo puede venir dada por la razón y esta indefectiblemente nos obliga a concluir que, puesto que Dios ha creado este mundo, este será necesariamente el mejor de los mundos posibles, pues Dios, como supremo ser racional, siempre obrará de acuerdo con los supremos principios racionales. Entonces, para él, este es el mejor de los mundos posibles y seguramente otros mundos son los infiernos de otros mundos, ¿verdad? Pero nuestro mundo no, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque él cree eso, ¿verdad? Porque Dios es un ser perfecto que obró según principios racionales al crear este mundo y nosotros nomás, con nuestra capacidad finita, no comprendemos este mundo. Entonces, de ahí viene esta cuestión del mejor de los mundos posible para la ¿verdad? Y de hecho que también acá es como que se justifica esto de el mal moral, eh, porque Dios en su perfección infinita nos creó de alguna manera con voluntad y bueno, nosotros obramos mal, pero dentro de esa voluntad, por decirlo así, está la perfección de Dios, entonces es como que no entendemos nomás nosotros, eh, por eso es como que
pensamos que todo es mal o todo es destrucción total, ¿verdad? Entonces relacionemos a Leibniz con esta frase, el mejor de los mundos posibles, que tiene que ver con un optimismo metafísico y un poquito del por qué él cree eso, ¿verdad? Bueno, creo que hasta acá terminamos el racionalismo. Como les mencioné, teníamos, según nuestro programa, nada más 2 filósofos. En otras épocas eran más. Y luego pasamos a lo que es el empirismo. Dice, el empirismo es una doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas innatas o del pensamiento a priori. Dice, hasta el siglo XX el término empirismo se aplicaba a la idea defendida sobre todo por los filósofos ingleses en los siglos XVII, XVIII y XIX. De estos filósofos ingleses, John Locke fue el primero en dotarlo de una expresión sistemática, aunque su compatriota, el filósofo Francis Bacon, había anticipado algunas de sus conclusiones, dicen. Entre otros empiristas también se citan a David Hume, George Berkeley, y opuesto al empirismo, lo que habíamos visto anteriormente es el racionalismo. O sea, entendamos siempre que son de alguna manera corrientes opuestas. Dice representado por pensadores como el francés René Descartes, el holandés Baruch Spinoza, que ya no está en nuestro programa, y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Dice, los racionalistas afirman que la mente es capaz de reconocerlo, o sea, lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Es capaz de reconocer la realidad mediante su capacidad para razonar, una facultad que existe independiente de la experiencia. Luego, también vamos a ver en nuestro programa, el pensador alemán Immanuel Kant intentó lograr un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, restringiendo el conocimiento al terreno de la experiencia y por ello coincidía con los empiristas, pero atribuía a la mente categorías que podían ser conocidas a priori, sin recurrir a métodos empíricos, y en este sentido Kant coincidía con los racionalistas. O sea, Kant es como que de alguna manera une ambas corrientes, y de la cual algunos estudiosos llaman criticismo a lo que desarrolla Kant. Eso después vamos a verlo. Pero entonces, queremos que el empirismo es una doctrina de alguna manera opuesta al racionalismo, y las ideas innatas para el empirismo es algo imposible. Absolutamente todo viene de la experiencia. Y también los representantes, ¿verdad? Porque si bien Bacon no está en nuestro programa, según vi, podría salir como marcar quiénes eran los representantes del empirismo. Entonces, tener en cuenta que es John Locke, el máximo representante del empirismo. También está Bacon, Hume, Berkeley. Y como les había mencionado en la clase anterior, también tener en cuenta que Descartes, Spinoza y Leibniz son los representantes del racionalismo. Eso en caso de que tengamos algún ítem que nos pida marcar quiénes eran los representantes, ¿verdad? Bueno, Thomas Hobbes no está en nuestro programa, pero sí yo quise traer a colación porque John Locke, de alguna manera, en su teoría política, va a refutar las teorías de Hobbes. Entonces, me parece interesante que para entender un poco esas ideas, tenemos que conocer un poco a Hobbes. Esto también entiendo que está en el material de ustedes. Yo todo esto lo saco del material del PDF que les había compartido la vez pasada, ¿verdad? Bueno, en cuanto a Hobbes, su pensamiento social y político, dice, en medio de los violentos acontecimientos del siglo XVII, el inglés Hobbes, tanto en la teoría como en la práctica, tomó una posición favorable a la monarquía absoluta. Dice, este filósofo creyó que los intereses particulares, las pasiones religiosas y políticas y las aspiraciones individualistas, tanto en materia económica como social, llevan a un estado de desorden generalizado y que la única manera de evitar estas situaciones consiste en el establecimiento de un gobernante o un príncipe absoluto.
Dice Hobbes expuso su doctrina política y moral principalmente en De Civi y sobre todo en Leviatán. El filósofo parte en ella del supuesto de que todos los seres humanos son malos por naturaleza. O sea que necesariamente debe haber un gobernante absoluto o un príncipe absoluto para él, porque todos los seres humanos son malos por naturaleza, entonces alguien tiene que venir a ordenar un poco nuestras vidas, ¿verdad? Según Hobbes. Dice, según él, en un principio los individuos humanos vivían alejados de toda clase de organización social y en constante guerra de todos contra todos. Dice, ahora bien, en esta situación, dos principios de sentido contrapuesto actuaban en la conducta de cada hombre, dice, a saber, el egoísmo natural en el estado de naturaleza. Y creo que de acá en adelante, todos los filósofos de alguna manera van a hablar de una especie de estado de naturaleza cuando se quiera referir a la política, ¿verdad? En un estado de naturaleza todos tenían derecho a todo y cada individuo era dueño de todo cuanto pudiera conseguir. Dice, el miedo a la muerte, lo que con frecuencia lo llevaba a refrenar sus pretensiones. Dice, para terminar con el estado de zozobra producido por esta situación y poder vivir en paz, llegado un determinado momento, decidieron fundar la sociedad y con este fin renunciar a la libertad. Entonces, otros filósofos van a tener una postura contraria a la de Hobbes. Dice, según esta opinión, la sociedad humana surge como fruto de una renuncia de todos los individuos a su libertad y mediante el establecimiento de un contrato en cuya virtud se dotaba a un jefe gobernante de todo poder. Dice, en este sentido, Hobbes afirmaba que el gobernante debía poseer un poder absoluto y omnímodo, y de este modo tanto los asuntos políticos como los religiosos y morales debían caer bajo su poder. El gobernante se erige en legislador supremo de todos los órdenes de la vida, tanto las cuestiones religiosas como morales se encuentran sometidas a su voluntad. Y él posee el criterio último sobre todo lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, sobre lo bueno y lo malo, sobre lo legal y lo legal, etc. Era en la época que ya se debatía sobre las cuestiones del principado, del poder absoluto, entonces él sale a favor otra vez de esta cuestión, ¿verdad? Por eso fue muy cuestionado de alguna manera. Él, como bien más o menos les mencionaba, él parte de que el hombre es malo por naturaleza, y hay una frase muy conocida de él, ¿verdad? Que está en latín, es homo homini lupus, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre. O sea que nosotros somos malos por naturaleza, entonces tiene que haber un ser supremo, que en este caso es el gobernante, que ordene por decirlo así, nuestras vidas, ¿verdad? Pero eh, en pérdida nosotros, bueno, cedemos nuestra libertad. Eso es solamente un pequeño pasito o una pequeña así, tipo, eh, pincelada de lo que es Hobbes. Ahora sí vamos a lo que está en nuestro programa. Uno de los empiristas es John Locke. Dice, él es de Inglaterra, nació en Wilton, hijo de un funcionario judicial, hizo sus estudios superiores en la Universidad de Oxford, en donde posteriormente fue profesor, interesándose ahí por la filosofía cartesiana, así como por la física, la química y la medicina, hasta tal punto que llegó a ser médico, dice. En esta universidad reaccionó contra la filosofía tradicional. En 1667 entró como secretario del conde, esto sí no lo sé pronunciar, y se vio mezclado de ciertos avatares de la vida política inglesa, de tal manera que se exilió en Holanda, en donde permaneció hasta la Revolución en 1688, año en que nombrara rey de Gran Bretaña a Guillermo de Orange. De regreso a su país se le quiso otorgar un alto cargo diplomático, pero él lo rechazó, prefiriendo conformarse con otros más secundarios. De todos modos, a partir de este momento, Locke permaneció ocupado en los asuntos políticos y económicos de su país hasta el fin de sus días. Entonces, él es un filósofo inglés. Sus obras principales: Ensayos sobre el entendimiento humano, Pensamiento sobre la educación, dos tratados sobre el gobierno civil, Carta sobre la tolerancia. Bueno, como todo empirista, entonces, en cuanto a la teoría del conocimiento,
dice la experiencia como fuente del conocimiento. Entonces, dice, el empirismo de Locke comienza rechazando la existencia de ideas innatas. Las ideas innatas no existen. Por tanto, la teoría cartesiana relativa al origen de nuestro conocimiento es errónea. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros contenidos cognitivos, nuestras ideas? La respuesta de Locke es clara, de la experiencia. Dice, pero ¿qué entiende Locke por ideas? Por ideas entiende todo lo que ocurre en nuestra mente cuando pensamos. Todo lo que constituye en nuestra mente el objeto de pensamiento, es decir, pensar consiste en pensar ideas. El objeto de nuestro pensamiento son las ideas. Y las ideas vienen de la experiencia. Bueno, dice, para el pensamiento anterior, para Aristóteles, Santo Tomás, etcétera, hasta Descartes, se pensaba que el objeto del conocimiento lo constituía la propia realidad. La intención de la actividad intelectual apuntaba de manera directa y primaria a los objetos de la realidad, es decir, con las ideas representábamos de modo directo las cosas externas. Realismo. En cambio, para Locke, nuestro conocimiento se queda de manera inmediata en las propias ideas. No tenemos conocimiento inmediato de nada, solo tenemos conocimiento de nuestras propias ideas y estas no son suministradas por los sentidos. El problema, por tanto, consistirá en justificar a qué corresponden dichas ideas, o dicho de otro modo, cómo se corresponden dichas ideas con la realidad, cómo la representan. ¿Qué quiere decir este apartado? Dice que tanto para Aristóteles, Santo Tomás, hasta Descartes, dice que el objeto del conocimiento era la propia realidad, o sea, tipo, eso que yo, por decirlo así, estoy observando, esa es la realidad, o las ideas que yo tengo sobre, no sé, esta mesa, esa es la realidad en sí. Es como que no hay un intermediario, es como que la cosa que está afuera está así, tal cual en mi mente. Pero él dice que no, ¿verdad? Para Locke nuestros conocimientos se queda de manera se queda de manera inmediata en las propias ideas. No tenemos conocimiento inmediato de nada, solo tenemos conocimiento de nuestras propias ideas, o sea, nosotros no conocemos la cosa en sí, sino conocemos las ideas y esas ideas fueron suministradas por la experiencia. De alguna manera esto lo vamos a tener un poquito más claro, porque luego más o menos que terminemos con Kant, les voy a hacer un pequeño repaso de lo que es teoría del conocimiento que está dentro de nuestro material, para tener algunas nociones acerca de ciertos términos que podrían salir en el examen, ¿verdad? Bueno, retomando un poco otra vez a esta diapositiva, entonces, lo que rescatamos es que para Locke, solo conocemos nuestras ideas, por decirlo así, y estas no son suministradas por los sentidos. Es decir, que la cosa así tal cual nosotros no la conocemos, no es algo que se representa directamente en nuestra mente, sino que es nuestra idea que viene suministrada de los sentidos. Dice, bueno, entonces pasamos al término de sensación y reflexión. Locke distinguió ideas simples e ideas complejas, ¿verdad? Teniendo en cuenta este apartado, ¿verdad? Entonces, él dice cómo se corresponden dichas ideas con la realidad o cómo la representamos. Entonces, a través de sensación y de reflexión. Dice, Locke distinguió ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son los datos inmediatos que adquirimos por los sentidos y constituyen todo el material del conocimiento. Las ideas complejas proceden de las ideas simples, dice. Ahora bien, ¿de dónde surgen las ideas simples? Locke señaló dos fuentes, la sensación y la reflexión. O sea, nosotros podemos dividir como dos grandes apartados en Locke. Primeramente tenemos las ideas simples, ¿verdad? Cuyas fuentes son la sensación y la reflexión, y las ideas complejas son, por decirlo así, las combinaciones de las ideas simples. Ahora vamos a ir a ver un poco qué son la sensación y la reflexión. La sensación, que forma parte de la idea simple, ¿verdad? La sensación o experiencia externa. Las ideas simples que provienen de la sensación son las ideas de cualidades sensibles.
que pueden proceder de un solo sentido, color con la vista, olor con el olfato, los sonidos, etc. O también de varios, ideas de extensión, el movimiento, la solidez, la figura. Entonces, por un lado tenemos la sensación o experiencia externa, y por otro lado tenemos la reflexión o experiencia interna. Las ideas que se originan en la reflexión son las que el entendimiento descubre por la percepción de su propia actividad. Por ejemplo, la idea de pensamiento, de volición, la idea del pensar, ¿verdad? Son experiencias internas. Existen otras ideas simples que proceden a la vez de la sensación y la reflexión, como el placer, el dolor, la fuerza, etc. Ahora bien, de acuerdo con el principio de que todo conocimiento comienza con los sentidos, debemos señalar que la sensación es previa a la reflexión y esta solo puede venir después de aquella. Es decir, que previamente nosotros para llegar a la reflexión debemos pasar por la sensación o la captación, por decirlo así, del color, del olor, de las cuestiones de la experiencia interna que tienen que ver con nuestros sentidos. Luego pasamos a las cualidades de las ideas. Dice que nos suministran las ideas, nuestras ideas, que conocemos de ellas. Y se nos suministran y conocemos de ellas cualidades. Como hemos visto, ya por medio de los sentidos recibimos diversas cualidades, colores, olores, ideas de extensión, pero ¿a qué corresponden estas cualidades? O lo que es lo mismo, ¿se corresponden nuestras ideas simples con la realidad o únicamente consisten en estado subjetivo nuestro? Dice. El examen de la naturaleza de las ideas simples llevó a la distinción de cualidades primarias y cualidades secundarias de las ideas. Entonces, las cualidades primarias de las ideas, dice, estas cualidades se encuentran en los objetos y solo pueden ser separados de ellos, de tal modo que son inseparables del cuerpo en cualquier estado que se halle, de suerte que la conserva siempre sea cualquiera de las alteraciones que sufra. Es decir, no se puede concebir un cuerpo sin dichas cualidades. Así pues, las ideas de cualidades primarias son objetivas y nos muestran la realidad, se corresponden con la realidad. Por ejemplo, si afirmo esta pared tiene extensión, es que es una cualidad primaria, todos estamos de acuerdo y asentimos tal afirmación, dice. Porque la extensión se halla en forma incuestionable en la pared, le pertenece a la pared, o sea, es objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las cualidades primarias son aquellas que están dentro del objeto. Por ejemplo, una manzana, el color rojo de la manzana es la cualidad de la manzana, no de cómo yo lo estoy percibiendo. Entonces, es la cualidad primaria, es algo que sí está en el objeto. Ahora bien, existen las cualidades secundarias. Dice, no son propiedades de los objetos. Hablando con exactitud, se puede decir que no están en los objetos, sino que consisten en el influjo o en las afecciones que los cuerpos producen en nuestros órganos de los sentidos, sonidos, sabores, etc. Y como estas cualidades no se encuentran en los objetos, sino en el sujeto, o sea, yo que estoy aprendiendo un objeto, se corresponde con el sujeto, son cualidades subjetivas. Y va un ejemplo, dice, vamos con un ejemplo, probando una torta me puede resultar muy dulce y empalagosa, que es una cualidad secundaria. Pero a otros invitados esta misma cualidad puede resultarle menos dulce y bastante liviana, a otras desabridas y a otros simplemente incomible. Dice, fíjense cómo la cualidad del gusto puede variar de un sujeto a otro sobre un mismo objeto. Esto quiere decir que la cualidad del gusto como cualidad secundaria no está en el objeto, sino en el sujeto. Por lo tanto, son cualidades subjetivas. Entonces, las cualidades de las ideas, las primarias son las que están de por sí en el objeto. Por decirlo así, yo veo una manzana, es roja, es grande, pesa tantos kilos, ¿verdad? Eso está dentro del objeto, es una cualidad primaria, pero yo como esa manzana, una mitad come una persona, la otra mitad otra, a mí no me gusta la manzana, me sabe seca, a la otra le puede saber totalmente lo contrario, esa es una cualidad secundaria
que tiene que ver con el sujeto que está aprendiendo ese objeto, ¿verdad? O que está conociendo ese objeto. Entonces, las ideas tienen estas dos cualidades. Bueno, habíamos visto entonces, por un lado, las ideas simples, ¿verdad? Voy a pasar otra vez acá, que son estas, las ideas simples que están nuevamente compuestas por sensación y reflexión, y ahora pasamos a lo que son las ideas complejas. Dice, las ideas complejas son la articulación y combinación de ideas simples. Todos nuestros conocimientos se fundan en las ideas simples. En la percepción de las ideas simples, nuestro entendimiento se comporta de una manera pasiva. Y en este sentido carece absolutamente de capacidad para hacer surgir una sola idea. Es decir, cuando yo tengo una sensación, la capto de manera pasiva. Dice, sin embargo, es activa en la elaboración de ideas complejas. O sea, las ideas complejas entonces tienen esta característica, es activa. Y de este modo puede manipular de una u otra forma, una y otra vez, las ideas simples para hacer surgir las ideas complejas. O estas a su vez para combinarlas de formas nuevas y diferentes. Es decir, yo voy combinando estas ideas simples para abarcar o crear o tener concepto de las ideas más complejas. De alguna manera, él entiende que así empíricamente vamos conociendo, ¿verdad? Dice, a este respecto, Locke distinguió tres clases de ideas complejas, y son modos, relaciones y sustancias. Esto también tenemos que de alguna manera memorizarlo, ¿verdad? Las ideas simples, como ya les había mencionado, están compuestas de sensación y reflexión, y las ideas complejas están tipo segmentadas segmentadas o de alguna manera compuestas otra vez en tres clases: modos, relaciones y sustancias. Dice, los modos equivale a lo que Aristóteles y Santo Tomás entendía por accidentes. Es decir, se trata de ideas que expresan modificaciones o afecciones de la sustancia. El ejemplo, si afirmo Juan es inteligente, o puedo decir que es simpático o que es bueno, etc., puedo predicar de Juan infinidad de cosas. Ahora bien, en todos los casos, Juan es la sustancia, y todo lo que puede atribuirle o predicar de Juan son modificaciones o afecciones de la sustancia Juan. La sustancia Juan en sí no se conoce. La sustancia Juan se conoce por sus accidentes, es decir, en términos lockeanos, por sus modos. Entonces, esa idea aristotélica de accidentes, él lo toma, pero le llama modos. Entonces, la sustancia tiene modos, ¿verdad? Y son los accidentes o las formas de que esta sustancia de alguna manera puede llegar a ser o es, ¿verdad? Relaciones. Entonces, dentro de las ideas complejas, las relaciones se tratan de las ideas que expresan referencias o vínculo de una cosa con otra. Por ejemplo, padre, hermano, hijo, joven, viejo, etc. Dice, María es menor que Ana. Pedro es hermano de Luis. Juan tuvo mejores calificaciones que Susana. Este material es muy superior a la anterior. Dice, como verán, en todos los casos se predica en función a referencias. Se coteja una o varias cosas con otra u otras. Existe un vínculo, una relación, una comparación entre dos sustancias. Dice, toda comparación lleva implícita relación o referencia. Entonces, dentro de las ideas complejas también tenemos las relaciones, y por último tenemos la sustancia. Dice, es la idea compleja de mayor significación. Ojo con esto porque puede ser medio clave en el examen, ¿verdad? La idea de mayor significación para Locke es la sustancia, y la sustancia está dentro de las ideas complejas. Pues a ella nos referimos a cosas que existen en sí mismas. Dice ejemplo, vamos con el ejemplo anterior, Juan es inteligente. Juan es la sustancia. ¿Y qué es la sustancia, Juan, si le saco el accidente inteligente o simpático o bueno? Dice,
Es decir, ¿qué es la sustancia sin sus accidentes? No sé, dice nuestro autor. Juan en sí mismo no se puede conocer, y ojo con esto, que los empiristas, y de hecho que Hume va a ser muy radical con esto, ¿verdad? Él, de alguna manera, Locke es como que más o menos nomás va por esa vía. No podemos conocer la cosa en sí. Entonces dice, Juan en sí mismo no se puede conocer. La sustancia, Juan, solo se puede conocer por sus accidentes. Juan como sustancia es simplemente el soporte de los accidentes, accidentes llamados predicados. Pero la sustancia, como cosa que existe en sí misma, no sabemos en qué consiste. Sabemos que es Juan, pero no sabemos en qué consiste porque no lo podemos aprender según Locke. Dice, todas corresponden a las categorías aristotélicas de la sustancia, como habíamos visto, ¿verdad? Tampoco Locke, al igual que Descartes, pudo ser tan radical en su emancipación del escolasticismo. Siguen vigentes en ellos nociones fundamentales de la filosofía tradicional. Entonces, haciendo tipo un recuento de... Profe, Sí, en pocas palabras, se sabe qué es Juan, pero no se sabe quién es Juan, a ver, ¿o no? o sea, bueno, las cualidades de Juan podemos conocer. Eh, no sé si, a ver, un poco para llegar al término correcto nomás, a ver, ¿qué y quién, verdad? Me decís que qué es Juan. Sí, Juan, ¿qué es Juan? ¿Es una persona Sí, inteligente o sí, esta sí, es el predicado, exactamente. digamos? El predicado, ¿Quién? podemos saber, eso El sí, ser en sí no podemos saber, así tal cual. Sí, no sí, podemos saber. sí, si tenemos en cuenta el que en cuanto a atributos, si es alto, es bajo, es inteligente, no sé, es atlético, es mayor que Ana, etcétera, podemos saber qué es, pero quién es en sí o lo que es, representa la cosa en sí, no podemos saber. Para el empirismo, él en sí no da una idea o no profundiza y no niega, ¿verdad? Da nomás a entender que no se puede conocer, ¿verdad? Pero Hume sí va a ser un poco más radical en eso. Pero es así, solo podemos conocer de alguna manera los modos, las características, ¿verdad? Bueno, haciendo entonces un recuento de la teoría del conocimiento, que de hecho que ya el racionalismo de alguna manera lo tiene como punto de partida de la filosofía, cómo se puede conocer el racionalismo, entonces parte de un innatismo, el empirismo nace o dice que no tenemos ideas innatas y Locke dice que tenemos dos tipos de ideas, o sea, ¿de dónde vienen las ideas? De los sentidos. ¿Y qué son las ideas? Entonces él parte otra vez haciendo un recuento, ideas simples, ideas complejas, y dentro de las ideas simples tenemos sensación, reflexión, las cualidades de las ideas son primarias, secundarias, y en cuanto a las ideas complejas están compuestas de modos, relaciones y sustancias. Hasta acá sería la cuestión eh, de la teoría del conocimiento o de quizás lo más tipo importante que él deja en cuanto a su legado con respecto a la corriente que él representa, que es el empirismo. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Pero si me esperan un ratito, voy a tomar agua y continuamos. Profe, mientras Sí, toma su agua, sí, sí, te escucho. eh, sí, acá dice algo interesante. Ujú, El Locke, al igual que Descartes, no pudieron ser tan radicales en su emancipación del ujú, escolasticismo. O sea que ujú. los filósofos anteriores, como usted mencionó hace rato, no se podían despegar de la escolástica. Pero estos dos, o sea, a Exacto. partir de, bueno, Descartes, Locke, por ejemplo, sí se despegaron así radicalmente de lo que es la escolástica. Em, a ver, ¿O me equivoco? dice que no pueden despegarse del todo.
en el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de Descartes, él habla nuevamente de sustancias, ¿verdad? Y habla de la sustancia infinita, sustancia pensante y la sustancia extensa. Eh, Cuando hablamos del escolasticismo, de alguna manera hablamos de Aristóteles, o sea, de la tradición que nos llega de Aristóteles por medio de la escolástica. En ese sentido, dice que todavía es como que no pueden hacer una ruptura total. Ah, no se pueden despegar. No se pueden despegar del todo, no, no son muy radicales todavía, o sea, todavía es como que no se libraron del todo. Por eso Descartes toma el tema de las sustancias. Y acá Locke de alguna manera, en cuanto a estas categorías, se remite nuevamente a Aristóteles y la tradición de Aristóteles que se tiene de la escolástica. A eso se refiere, o sea que no se puede romper del todo, ciertamente sí que en muchos pensamientos ellos ya no están de acuerdo con el pensamiento escolástico tal cual, pero no lo pueden. Pero mantienen sus raíces. Sí, exactamente, por lo menos en ciertos términos. Profe, ¿y por qué escolasticismo? Eh, ¿Por qué con la escolástica? ¿Por qué con la escolástica y no con el Con aristotelismo en el... sí? Sí, sí. O Bueno, sea, la verdad que... porque, ujú. o sea, tenemos entendido que la escolástica es de la doctrina de la filosofía griega con el cristianismo, ¿verdad? Ujú. Pero tiene que ver algo con el cristianismo, esto de Locke, por ejemplo. Em, o sea, ciertamente mantiene una postura todavía un poco... o sea, a ver, en realidad él recibe la tradición de, por decirlo así, de Aristóteles, pero es como que ya masticado por el escolasticismo en cuanto al tema de las sustancias, sobre todo sustancias y accidentes. En ese sentido, al menos el profesor en esta cita se refiere que es como que siguen hablando de sustancias, por decirlo así, en ese término. Y sustancia y llámese predicado, ¿verdad? Que son términos muy interpretativos del escolasticismo en cuanto a Aristóteles. En ese sentido, Ok, ok. Gracias, profe. bueno, bueno, a ver, creo que acá termina ya la cuestión de la teoría del conocimiento. Vamos ahora un poquito a su concepción ética y política. Dice, tanto en materia ética como en política, Locke rechaza las posiciones de Hobbes y mantiene, dice en primer lugar, que el ser humano es libre por naturaleza. Y en segundo lugar, que se debe rechazar el poder absoluto. O sea, ¿se acuerdan que Hobbes decía que no, que como somos todos malos por naturaleza, entonces el poder absoluto es lo que nos va a salvar de nuestro salvajismo, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, que se debe rechazar el poder absoluto y el gobierno despótico. Y dice en tercer lugar que la religión debe quedar más allá de la intervención de los gobernantes, los cuales deben permitir y apoyar la libertad de culto. Él de alguna manera sienta las bases de lo que son las repúblicas modernas. Y dice su posición ética. Desde este punto de vista, la libertad humana se fundamenta en su capacidad cognitiva que nos hace dueños de nuestra propia conducta. El ser humano se haya dotado de inteligencia y por tanto es capaz de examinar si sus acciones se encuentran conformes con la ley. ¿Conforme con qué ley dice? Aunque es posible encontrar algunas vacilaciones en este respecto en Locke, podemos afirmar que, según su opinión, existe una ley moral natural, de acuerdo con cuyas exigencias debemos orientar nuestra conducta. Entonces, la libertad humana, de alguna manera, está emparentada con esa capacidad cognitiva que luego él desarrolla, ¿verdad? Pero que todos tenemos esa capacidad cognitiva que nos hace dueño de nuestra propia conducta, dice. Y en cuanto a la concepción política,
Dice, en los textos de Locke encontramos las primeras afirmaciones del pensamiento político liberal. Dice, en sus obras asume el rechazo de todas las razones que pretendían legitimar el origen divino de los reyes, la defensa de la tesis en que el gobernante posee su poder por consentimiento del pueblo y que fuera de ese consentimiento no existe autoridad alguna. Dice, para Locke, por naturaleza, todas las personas son iguales. Nadie se encuentra legitimado para mandar y nadie está destinado a obedecer. Entonces, es como que Locke asienta ya en su pensamiento las bases de la política liberal, ¿verdad? Con estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es como que él se adelanta un poco a, a, a los gobiernos un tanto actuales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que quizás alguna pregunta referente a esto nos pueda salir, ¿verdad? Dice, según Locke, la sociedad humana surgió en virtud de un pacto social, mediante el cual los seres humanos decidieron constituir una sociedad para el provecho común. Constituida esta sociedad civil, en ella todos los individuos continúan siendo iguales. No obstante, con el fin de mantener un orden determinado, se estableció la organización política encargada de gobernar dicha sociedad. A este respecto, en contra de Hobbes, Locke mantiene la distinción entre la sociedad civil y su gobierno, y en consecuencia los seres humanos no pierden en manera alguna su libertad natural, sino que por el contrario los gobernados, el pueblo o la sociedad civil continúa siendo dueño del poder, de tal modo que los gobernantes son responsables de sus actos ante ellos. O sea, acá él demuestra una actitud totalmente contraria a la de Hobbes, ¿verdad? En el sentido de que Hobbes decía que nosotros al constituir un pacto social perdíamos nuestra libertad. Él dice que no, que todos los seres humanos seguimos teniendo esta libertad, ¿verdad? Y que los gobernantes son responsables de sus actos ante ellos mismos, ¿verdad? Entonces la idea, de alguna manera, de libertad individual eh, se ve ya en Locke, ¿verdad? Dice, en este sentido, mientras que en el caso de Hobbes, la unidad de la sociedad se debía y se fundamentaba en la persona del príncipe gobernante, en Locke es al revés, la unidad de la sociedad es previa a su organización política y esta se fundamenta y se justifica en aquella. Es decir, la sociedad civil funda y sostiene la organización política, la sociedad política. De este modo, Locke rechazó la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil y con la igualdad de todos los seres humanos en la misma medida en que ellas excluyen las libertades naturales. A ver, y también él ya tiene una concepción de las divisiones del poder, de los poderes. Dice, según estas consideraciones, el poder supremo reside en el pueblo y este debe ser el encargado de establecer las condiciones en que se han de organizar los distintos poderes que dirijan la sociedad civil. A este respecto, Locke nos indica que en una sociedad bien organizada deben existir poderes distintos, es decir, separación de poderes, o sea, ya no un poder absoluto. Y él lo divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder federativo. Esto por lo menos recuerdo que solía salir en los exámenes, ¿verdad? Y por lo menos con nuestra concepción actual, lo último que tenemos que saber es el federativo, ¿verdad? Que creo que nosotros no lo tenemos. Creo que Estados Unidos sí se gobierna de esa manera, ¿verdad? Bueno, el poder legislativo es el poder supremo del Estado y es el poder encargado de elaborar las leyes. El poder ejecutivo es el poder encargado de hacer cumplir las leyes y vigilar su cumplimiento. Y el poder federativo, este poder sería el encargado de hacer la guerra y la paz, de establecer ligas y alianzas y realizar tratos con todas las personas y comunidades fuera del Estado. Entonces, la división de poder se acerca bastante a lo que es la concepción actual de los poderes en los gobiernos. Dice así, pues Locke distingue tres clases de poder: legislativo, ejecutivo y federativo.
Como vemos, la división lockeana no se corresponde con la actual división de poderes de estados democráticos modernos, legislativo, ejecutivo y judicial, pero sin duda alguna nuestra división actual hunde sus raíces en la distinción establecida por Locke. Y en este sentido, Locke es bastante importante en la teoría política. Entonces, recordar un poco estas divisiones de poderes y tener en cuenta que de alguna manera él es como que da las primeras pistas o mantiene ciertas cuestiones con, con la división de poderes democráticos modernos. A ver, la libertad, en cuanto a la libertad religiosa, dice ahora bien, además de la distinción de los poderes del Estado, podemos considerar como otra gran aportación su deseo de establecer la libertad religiosa y de separar el ámbito religioso del político. A este respecto señala que la tarea del Estado debe limitarse a las cuestiones relacionadas con los intereses civiles de la sociedad sin inmiscuirse en las creencias religiosas de los ciudadanos. Las asociaciones religiosas deben ser libres y la pertenencia a ella voluntaria, sin que ninguna de estas sociedades pueda gozar de preeminencia ante los poderes políticos. Por otra parte, las actividades de estas sociedades deben limitarse a su esfera propia, a la religiosa. O sea, acá ya hay una división o una clara distinción que las cuestiones religiosas no deben por qué inmiscuirse en las cuestiones políticas, ¿verdad? Y que debe existir la libertad de culto. Profe, Sí, ese sería un precursionismo al laicismo. sí, exactamente. Anterior a eso no había eso, o, digamos, él, digamos, con su doctrina filosófica planteó esa idea o esas ideas. A ver, de alguna manera en la época, la época moderna, se empiezan a cuestionar los pensadores sobre, en primer lugar, sobre todo lo que desea el conocimiento y en segundo lugar sobre estas cuestiones que tienen que ver con la política. Eh, Él es considerado de alguna manera el precursor de estas ideas de estados liberales, con la cuestión de libertad religiosa y de un laicismo más radical de alguna manera. Ciertamente, con el término de la escolástica, cuando la sociedad civil de alguna manera empieza a, a empoderarse, por decirlo así, y surgen las universidades laicas de alguna manera, y es como que eh, los estados se van separando de las cuestiones de la, que tengan que ver con la religión y la religión oficial, ya hay una pequeña tipo semilla de esto que él reflexiona, porque de alguna manera ya se busca eh, separar lo que es el pensamiento religioso, las ideas que tengan que ver con Dios o con cuestiones que tengan que ver eh, netamente con la cuestión religiosa, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera sus obras fueron bastante claves para que eso se tome más cuerpo, porque en el modernismo, o sea, en la época moderna, eso empieza recién, o sea, de alguna manera Descartes no se puede desprender del todo, por más de que él, bueno, siga el método matemático y ya no el escolástico, por decirlo así, o ya abandona las ideas de Santo Tomás, es como que él no puede liberarse otra vez de esa cuestión religiosa que es como que está muy dentro de él, ¿verdad? Pero ya con las obras de él y de Rousseau, ¿verdad? Que tampoco está en nuestro programa, ellos van dando forma a estas cuestiones, ¿verdad? Y, pero todavía es como que no se va a hacer patente hasta años venideros. Pero sí, sus obras fueron determinantes para que en las nuevas constituciones, en la ilustración, ya no, o sea, se exista verdaderamente una libertad de culto. Gracias, profe. Ok, bueno, hasta acá es John Locke. Luego
vamos a David Hume, que es nuestro último filósofo de hoy. No sé si por ahí tienen alguna duda, entonces pasamos a Hume. Dice, Profe, a ver, no me acuerdo. Era la ética y política. ¿Cuál era en tercer lugar? Su a ver un concepción. poco. La concepción ética de Locke. Sí, tenía 3. Y el tercero no llegué a ver. A ver un poco. ¿Esto yo lo mostré en la diapositiva o...? Sí, estaba en primer lugar, el ser humano es libre por naturaleza. Ah, ya, sí, el que está, sí. Y lo que dice, rechaza el poder absoluto y el gobierno despótico, ¿a eso te referís? Sí, Y permitir y apoyar la libertad de culto. Ética, sí, la concesión ética y política. en tercero era permitir y apoyar la libertad de culto. Exactamente, sí. Entiendo que eso tal cual lo tienen en su material, pero es así. En primer lugar, el ser humano es libre por naturaleza y esa libertad no la pierde al constituir o al estar dentro de una sociedad civil. Él está en contra de Hobbes en ese sentido, ¿verdad? Entonces también rechaza el poder absoluto. Hobbes sí está a favor del poder absoluto, él rechaza ese poder y después permite y apoya la libertad de culto, ¿verdad? Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces vayamos a nuestro último filósofo de hoy y con esto vamos a terminar el empirismo. Ya la otra semana, bueno, según yo veo, creo que estamos bastante bien con nuestro programa, eh, donde yo veo que sí vamos a tomarnos un tiempito, sí o sí va a ser en las cuestiones lógicas, en la lógica, porque ahí hay que practicar, ¿verdad? Entonces, hasta ahora estoy pensando cómo, cómo presentarles esas clases, ¿verdad? Porque recuerdo que en mi época nunca llegamos a desarrollar lógica, en los cursillos al menos, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se presentarán los ítems en cuanto a lógica, ¿verdad? Pero tengo algunos materiales, solo que sí o sí vamos a necesitar hacer algunas prácticas como para que queden grabadas, ¿verdad? En nuestra mente de cómo eh, poder hacer un poco de lógica. Bueno, entonces vamos a David Hume. Dice, nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo. Él estudió en la Universidad de Edimburgo, institución en la que se inscribió con 12 años de edad. O sea, él era todo un prodigio, ¿verdad? Después de trabajar durante un corto periodo de tiempo en el negocio de su padre, en Bristol, se instaló en Francia, dice. Desde 1734 hasta 1737 estudió con apasionamiento los problemas de la filosofía especulativa. Dice, durante este periodo escribió tratados sobre la naturaleza, que constituye la síntesis de su pensamiento. A pesar de su importancia, esta obra fue ignorada por el público, pues como dijo el propio Hume, nació muerta. Dice tal vez debido a su estilo abstruso, o sea, oscuro, un poco entendible, ¿verdad? Dice, esta circunstancia determinó que sus posteriores trabajos fueran escritos en forma de ensayos más accesibles. Después de la publicación del tratado, escribió ensayos morales políticos que obtuvieron un éxito inmediato. En 1748 vieron la luz sus ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano, obra más conocida por el título de investigación sobre el entendimiento humano en que fue reeditada en 1715. O sea, uno de las obras más importantes son ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano y es justamente en este ensayo donde él postula las cuestiones sobre la epistemología o la forma de conocimiento del ser humano, ¿verdad? A ver, sí, investigación sobre el entendimiento humano en la que fue reeditada en 1751. Dice, este libro quizás su obra más conocida no es sino un resumen más claro de su tratado. Dice, en 1752 fueron publicados sus discursos políticos. Después de trabajar como subsecretario del Estado en Londres, se retiró a Edimburgo, donde pasó el resto de su vida. Falleció el 25 de agosto de 1776. Tras su muerte, con carácter póstumo, aparecieron su autobiografía y diálogos sobre la religión natural.
Hume había escrito este último ensayo hacia 1750, pero prefirió ocultarlo por la naturaleza escéptica de su contenido. O sea, dentro de este escrito, de esta presentación, tenemos sus obras, esto, subrayenlo, memorícenlo, porque ya saben que siempre nos piden, ¿verdad? Nos piden marcar obras de Hume, ¿verdad? Entonces, sí o sí va a salir uno y son, creo que 2 puntos cada ítem, entonces, ¿qué podemos ganar? En cuanto a su epistemología, o sea, la forma de conocimiento del ser humano, para Hume, para llevar a cabo el proceso del conocimiento, debemos partir de los materiales que se encuentran al alcance del entendimiento. ¿Qué materiales son estos? Él habla de impresiones y las ideas. Todo conocimiento tiene su origen en las impresiones y las ideas. O sea, acuérdense, Hume habla en términos de impresiones e ideas. ¿Qué son las impresiones? Son las percepciones vivas, actuales, y me son proporcionadas por los sentidos. Bien por los sentidos externos, la sensación, bien por los sentidos internos, emociones, pasiones. Y las ideas son las percepciones débiles, que consisten en copias o recuerdos de impresiones anteriores. O sea, las ideas no se pueden dar sin impresiones. Y tenemos el ejemplo para que ustedes puedan distinguir la diferencia entre impresiones e ideas. Vamos a remitirnos a un ejemplo. Dice, tengo ante mí un libro, lo estoy viendo, lo toco, lo leo, etc. Esta acción es una captación directa y viva por medio de los sentidos. Estas son las impresiones. Ahora bien, cierro los ojos o me alejo del lugar donde se encontraba el libro, lo pierdo de vista, ya no lo puedo tocar ni leer, está fuera de la influencia de mis sentidos, pero tengo la imagen de ese libro y la imagen de ese libro que llevo conmigo es la idea. En síntesis, las ideas no son más que las percepciones atenuadas, almacenadas en la memoria. Es evidente que las impresiones son anteriores a las ideas y estas son consecuencias de aquellas. Entonces, 2 términos para Hume, impresiones e ideas. Dice, las impresiones e ideas constituyen todo el material de nuestro conocimiento. En este sentido, la imaginación puede llevarnos muy lejos, dice, pero el pensamiento posee unos límites muy estrechos, pues su actividad no puede consistir más que en el manejo de los materiales de impresiones e ideas. A este respecto, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas deben encontrarse fundamentado en la experiencia. La experiencia es, pues, repitámoslo, el límite de nuestro conocimiento. Y hay una acotación, esta sería también la posición de acá. Dice, absolutamente nada puede haber en el entendimiento que no haya estado antes en la experiencia. Esta posición de Aristóteles, ¿verdad? Y además, la certeza proporcionada por la experiencia siempre será superior a la proporcionada por el entendimiento. ¿Qué es lo que de alguna manera estamos afirmando en esta diapositiva, verdad? Que ciertamente la imaginación nos puede llevar muy lejos o nos puede de alguna manera desviar del conocimiento, ¿verdad? Para él todo lo que está de alguna manera en la imaginación o un concepto de unicornio es algo que no tiene que ver nada con la realidad y por lo tanto es de alguna manera un razonamiento erróneo. Entonces, para resumir, a ver un poco, dice, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas deben encontrarse fundamentadas en la experiencia, o sea, en las impresiones. Esto él los va a llevar a un extremo, de hecho, ¿verdad? Dice, de este modo podemos decir que un concepto o una idea posee significado cuando podemos referirla a la impresión de que procede, o lo que es lo mismo, de qué impresiones hemos obtenido las ideas o ideas de qué impresiones tengo. Dice, en consecuencia, el primer paso de un proceso científico adecuado consistirá en averiguar las impresiones de las que se derivan nuestras ideas. De tal modo que si encontramos una idea que no se deriva de impresión,
En ese caso, dicha idea no poseerá significado alguno, no tendrá ningún sentido. Dice, en este caso, las ideas de las categorías metafísicas como sustancia y causa, al carecer de impresiones, también carecerán de sustento científico. Esto más adelante más adelante lo vamos a explicar, ¿verdad? Y acá es el empirismo lógico de Wittgenstein sostenía que una proposición, Wittgenstein no lo vamos a ver, eso es filosofía del lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, de igual manera dice que una proposición al no figurar una realidad, o sea, no tener impresiones, son proposiciones asignificativas o carentes de sentido. O sea, este filósofo posterior también, de alguna manera, en esta parte nos dice que toma de la idea de Hume al afirmar eso, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez a las cuestiones de impresiones e ideas. Si tengo una idea que va de alguna manera acorde con una impresión o con algo obtenido de la experiencia, entonces eso es algo, por decirlo así, verdadero, verificable, coherente. Y todo lo que yo traiga a la memoria que no tenga un sustento en la impresión, eso es un razonamiento incorrecto o no es válido. Profe, Sí. acá donde dice la certeza proporcionada por la experiencia siempre será superior Ujú, a la proporcionada por el entendimiento. ujú, Me recuerda una experiencia que me contó papá cuando ujú. vivía allá en su adolescencia por San Pedro. No Sí. tenía televisor, radio, nada. De hecho, no existía en su época, acá al menos. Ah, Llegó un pariente de Brasil ujú, y le comentó algo que le impresionó mucho. Que ujú. había una caja donde se veían personas que se movían. Sí, Y él escuchó y ni entendió, o sea, no comprendió nada. Y su pariente trataba de explicarle más, pero no podía comprender ni entender. ujú. Que más adelante, obviamente, ya cuando vino hacia acá, pudo entender que fue la televisión, Sí, que, que trató de explicarle de la cajita que se veían personas que se movían. Entonces, eh, papá tuvo esa experiencia de no entender ni comprender ese ujú, concepto, esa idea de televisión propiamente, hasta ujú. que pudo palpar y mirar y observar y describir. Exacto, Eh, sí. más o menos, digamos, para Para hacer una tratar de analogía, analogías, sí, exactamente. sí. Y yo creo que sí, eh, nosotros en realidad vivimos en un siglo totalmente, no sé, en una era digital. Imagínense en los siglos anteriores, pensar que íbamos a tener un encuentro, una clase así virtual, era algo impensable. Y es como que no están dentro de las impresiones hablando en términos de Hume, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar a ese entendimiento? Entonces, sí, me parece que de alguna manera con ese ejemplo que das es como que, ¿cómo no darle la razón a Hume, ¿verdad? Que nada de lo que, o sea, nada de lo que está en las ideas, si no está en correlato o no me dio la impresión, no puede ser algo verdadero, o sea, es como que cuesta, ¿verdad? Eh, y la verdad que gracias por tu ejemplo, me parece bastante significativo realmente. Bueno, entonces, recordemos, los términos de Hume son impresiones. Estas impresiones son vividas, es algo así eh, que tienen que ver con la experiencia pronta y las ideas son los recuerdos de esas impresiones, ¿verdad? Entonces, también él nos habla de ideas simples y complejas. La combinación de ideas simples da lugar a ideas complejas, al igual que Locke de alguna manera él decía lo mismo. Dice ahora bien, ¿cómo se forman las ideas complejas? Dice, ¿cómo se forman las ideas complejas a partir de las ideas simples? Hume responde que mediante las leyes de asociación, estas leyes son tres: semejanza, contigüidad y causalidad. Causa y efecto, ¿verdad? Semejanza, que son semejantes, y contigüidad, que de alguna manera están como dos fenómenos juntos, ¿verdad? Entonces,
de las ideas simples y complejas solamente podemos tomar esto, ¿verdad? Que la combinación de ideas simples da lugar a ideas complejas, al igual que Locke, pero él dice cómo se dan estas ideas complejas a través de estas tres leyes: semejanza, contigüidad y causalidad. Ahora bien, él va a criticar el principio de causalidad. Dice, esta crítica es el resultado de su concepción epistemológica. No tenemos ninguna impresión del hecho causal. En consecuencia, el principio de causalidad carece de fundamento y es mero fruto de la imaginación. Dice, vamos a tratar de explicar esto. Los sentidos no captan los hechos, no captan en los hechos la relación de causa y efecto. Es decir, no existen las impresiones de causalidad. Lo que en las impresiones, o en los hechos, en lo que está ocurriendo, a mí se me presenta son realidades particulares sin conexión entre sí. Esto es lo que los sentidos me presentan de la realidad. Pero en esta representación de los sentidos, dice, no veo, no escucho, ni toco la causalidad. No se me da en las impresiones. Dice, ¿dónde está la causalidad? ¿De dónde me viene la idea de causalidad? ¿Por qué razón vinculo causalmente las cosas unas con otras si no tengo la impresión de causalidad? Hume nos responde, por tener el hábito o la costumbre creada por semejanza con casos anteriores. Dice, la causalidad es producto de las costumbres de asimilarla a experiencias que han sucedido anteriormente. Simplemente eso. La convicción en la causalidad es una inferencia ilegítima, una deducción carente de fundamento y fruto de una imaginación que traspasa los límites de la experiencia. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos ideas, y las ideas de alguna manera son recuerdos de las impresiones, entonces partiendo de ese punto, él critica el principio de causalidad. No existe causa y efecto. Tipo, yo golpeo esta mesa y los objetos que están en esta mesa se mueven. Esta causa y efecto para él no existe. En realidad nosotros conectamos nomás dos hechos y le proporcionamos a uno causa y otro efecto. Él no está de acuerdo con este principio porque dice que es fruto de nuestra imaginación. Y por tanto también él va a criticar muchísimo la ciencia que busca de alguna manera buscar las causas de ciertos fenómenos, ¿verdad? Él fue muy radical en ese sentido, ¿verdad? En su concepción empirista. Por eso él critica la cuestión del principio de causalidad. También él critica la idea de sustancia. Dice, el proceder de Hume con respecto al problema suscitado con la idea de sustancia es también muy sencillo. Dice, similar al argumento esgrimido en la crítica del principio de causalidad. Dice, ¿tenemos alguna impresión de la sustancia? Y no. Luego no podemos tener ningún conocimiento de ella. En este sentido, la idea de sustancia es nada. La sustancia para Hume es una colección de cualidades particulares unidas por la imaginación. Si bien Locke es como que él no admite o no tiene una postura acerca de la sustancia, Hume va a criticar ese supuesto de conocer o de captar la sustancia, ¿verdad? A ver, dice, la sustancia para Hume es una colección de cualidades particulares unidas por la imaginación. Pero según la filosofía anterior, la sustancia es la cosa en sí, ¿verdad? Nosotros habíamos visto, según los filósofos presocráticos o ya Aristóteles mismo, nos decía que la sustancia de alguna manera era la cosa en sí. ¿Qué es para Hume la cosa en sí? Y no lo sabemos. O sea, él dice que nosotros no podemos conocer la sustancia, solo podemos conocer las impresiones o los que nos da de alguna manera la experiencia, ¿verdad? Y este concepto o esta forma de concebir la realidad por medio de este
de este empirismo radical nace de alguna manera el escepticismo de Hume, ¿verdad? Dice, la conclusión de Hume no puede ser más pesimista, pues el criticismo de su filosofía lo ha llevado a un callejón sin salida. Dice, de este modo Hume termina cayendo en un fenomenismo. Solo existe el fenómeno, lo que se me da en los sentidos. De alguna manera, luego con Kant vamos a ver también que Kant va a decir que podemos conocer solamente el fenómeno, no el noumeno o la cosa en sí, ¿verdad? Entonces, Hume acaba con una especie de fenomenismo. Solamente conocemos el fenómeno, lo que se nos presenta en sí, no la cosa en sí, ¿verdad? Que podemos conocer únicamente fenómenos. Y esta posición lo lleva a un escepticismo. ¿De qué puedo estar seguro? Absolutamente de nada, solo de mis percepciones, de mis impresiones y mis ideas, pero sin saber lo que dichas impresiones e ideas representan. Y el escepticismo lo conduce a un relativismo también. No existe una verdad objetiva y común. Cada cual, encerrado en su subjetivismo, posee su verdad individual y distinta, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta de cómo él lleva a radicalizar su empirismo, a través que solamente conocemos las impresiones y que éstas nos llevan a las ideas, entonces es imposible, obviamente, que exista, llámese la sustancia y la causalidad. Creo que hasta acá termina la cuestión de su teoría del conocimiento. Si no sé si hay alguna duda, entonces pasamos, creo que esta es la última parte, no, está un poquito larguita. Creo que terminamos. Bueno, pasamos a las ideas políticas. Dice, desde el punto de vista político, Hume fue moderado y enormemente prudente. Dice, en primer lugar, rechazó al mismo tiempo las doctrinas que defendían el origen divino del poder. Pues ninguna evidencia tenemos de ello, dice, ¿verdad? Obviamente partiendo otra vez de que todo es impresión, o sea, no tenemos una impresión de Dios y de otras cuestiones, entonces no existe un origen de lo divino, ¿verdad? Entonces, pues ninguna evidencia tenemos de ello y además está claro que la divinidad admite tanto los gobiernos justos como los crueles y despóticos. Y la del pacto social, pues cree que únicamente dentro de una sociedad previamente establecida pueden tener sentido los pactos y por otra parte cuesta mucho suponer que los seres primitivos, en los seres primitivos capacidades intelectuales para establecer pactos consistentes. Y dice en segundo lugar, para Hume el origen de la sociedad puede deberse a un instinto, al instinto sexual, es decir, él rechaza el origen divino y por tanto también el pacto social. Y él atribuye que el origen de la sociedad se debe a un instinto, al instinto sexual, que lleva a la formación de la familia y con posterioridad a la preocupación o al cuidado de los descendientes por parte de los padres. En este sentido, pronto se daría el paso de la familia a la sociedad. Y en este paso jugó un papel importantísimo la utilidad, a saber, la tendencia a la defensa común y la necesidad de proteger las propiedades del grupo familiar. O sea, él tiene una idea totalmente distinta a la del otro. Dice, ahora bien, dado que en las relaciones sociales surgen problemas y conflictos, es necesario establecer un gobierno que oriente la convivencia, intente reducir las diversas tensiones que surgen cotidianamente y procure conseguir la utilidad común. Es decir, el fin del gobierno no es la utilidad común. Y esta misma utilidad influye en el esfuerzo del propio gobierno y de sus órdenes y mandatos, sin los cuales la sociedad no podría subsistir. Ahora bien, Hume es un decidido defensor de la libertad y señala que el derecho y la libertad deben defenderse siempre y en este sentido reconoce el derecho del pueblo a la sublevación contra un régimen tiránico e insoportable. Pero al mismo tiempo, propende recomendar a los pueblos moderación y paciencia con las injusticias de sus gobernantes, pues a veces la rebelión puede ser peor que soportar ciertas injusticias. De cualquier manera, cree conveniente que los gobiernos sean tolerantes y respeten la libertad de pensamiento, de creencia y de manifestaciones religiosas. En este punto sí coincide con los otros, ¿verdad? Con Locke. Y creo que este es lo último, una breve idea de su ética. En cuanto a la dimensión ética de su pensamiento, Hume pensaba que los conceptos del bien y el mal no son racionales, sino que nacen de una preocupación por la felicidad propia.
el supremo bien moral, según su punto de vista, es la benevolencia, un interés generoso por el bienestar general de la sociedad que definía como la felicidad individual. O sea, en cuanto a la ética, para Hume podemos de alguna manera emparentarlo vagamente con Aristóteles en cuanto a la felicidad, ¿verdad? Pero era una felicidad individual. Y hasta aquí llegamos con Hume. No sé si tienen alguna duda. Me parece que lo que presenta el material es bastante amigable, como se dice. Profe, todo este material que acabas de mostrar está todo en el autor Miguel Ángel Fernández para releer Sí, nomás luego. sí. Es el material que ya una de las compañeras había compartido y yo lo volví a reenviar, creo que la semana pasada. También entiendo que ustedes lo tienen en físico. Es el mismo material, de repente algunas cositas creo que les falta al que ustedes tienen, pero es el material. O sea, de ahí yo lo saco, entiendo que ese es el material oficial de Es- la facultad. Este es lo Sí, que yo tengo, sí, ese es. Ese es. solo que no, a veces las cosas no están muy específicas en este, Ujú. por eso hago anotaciones también aparte. Sí, pero, pero yo lo saco de ese mismo, ¿verdad? Quizás marco algunas cositas nada más, pero sí. Eh, y bueno, creo que hasta acá llegamos por hoy. La otra semana ya empezamos con Kant, que sí es bastante extenso. Creo que hay cosas en ese material que no, que pide nuestro programa, pero no están ahí. Entonces, de eso yo lo saco de Fraile generalmente, ¿verdad? También Sergio me dijo que habilitó una carpeta y los materiales de Frailer voy a ir tirando ahí, ¿verdad? Yo les recomiendo que siempre lean ese material, el que vos tenés, ¿verdad? Para no entrar en tantas confusiones porque no hay tiempo, ustedes tienen otras materias que estudiar también y recomiendo que no se compliquen tanto. Obviamente que si quieren profundizar adelante, ¿verdad? Pero acá la idea es ser prácticos. Y bueno, les volví a tirar el examen, o sea, el ejercitario en realidad, voy a ir preparando otros y les animo a que vayan avanzando con esto, ¿verdad? Entonces nos vemos el próximo martes. Genial, profe. Muchísimas gracias. Hasta la No, próxima, profe. chao, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, profe.